Saludos, luz y vida. Hoy leeremos Hechos 19. Pablo en Efeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y cuando fue notorio a todos los que habitan en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de ellos que habitaban creyendo, venían confesos y dando cuenta a sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y lo quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a los 2 que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. El alboroto en Efeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso,
sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: Grande es Diana de los Efesos. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado, rogándole que no se presente en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigues y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin saber, sacrílegos ni blasfemadores de vuestras diosas. Que si Demetrio y los artífices que están en él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede, y procúnseles hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por estos de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de esto concurso. Habiendo dicho esto, despido la asamblea. Meditación del día. Hechos 19. Hechos capítulo 19. La idolatría. Pablo seguía anunciando el mensaje en Éfeso sin temor. Hablaba acerca del reino de Dios. Los discípulos confirmados hablaban en lenguas y profetizaban. Dios hacía grandes milagros por medio de apóstol Pablo, y muchos enfermos se sanaban, de manera que crecía la fama del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente hubo gran alboroto o desorden de la gente, porque una parte de la gente de Éfeso tenía emociones fuertes con las estatuas de plata de la diosa de Artemisa, creado por un hombre llamado Demetrio, que era platero, que hacía figuritas de plata de esta diosa. Los plateros sabían que si la gente creía en Dios, en lugar de los ídolos,
que sus ingresos económicos iban a bajar. Hoy en día, las estatuas de plata ya no son importantes para nosotros, pero todavía tenemos un montón de dioses falsos en nuestras vidas. Por ejemplo, el deseo insaciable o ambicioso de tener más y más ingresos. Uno de los deseos o dioses más poderosos en nuestras vidas. Podemos desear una casa más grande, un auto nuevo o tal vez un celular nuevo, pero debemos aprender a manejar nuestros recursos como Dios manda. Por lo tanto, Él traerá paz en nuestras finanzas y romperá el control de la idolatría en nuestras vidas. Bendiciones, hermanos. Volveremos a reunirnos, volveremos a congregarnos.